hoy en la Feria del Libro en Bogotá, específicamente en el stand de Red Books, y nos encontramos el día de hoy con Omar Alejandro para poder conversar sobre el libro Caminando por la Vereda de la Psicología. Omar es psicólogo, magíster, doctor en psicología con una larga experiencia en temas de reducción de riesgos, salud pública, y el tema que nos convoca hoy, que es cómo nos pensamos la psicología. Entonces, Omar. Muchas gracias. Primero los agradecimientos a la gente aquí de Red Books que nos facilita este espacio. Luego al editor de este libro, como siempre, a Adolfo Abadía, que es quien permitió esta obra, y a la amiga y colega con la que vamos a dialogar hoy, Michelle Mateus. Pregunta cómo surgió el libro. Esto es la continuidad de un espacio de colaboración con un colega mexicano, Jorge Mario. Perdón, creo que se corta. ¿Aló? Se corta. Se está cortando. ¿Tenemos otro? Les decía que esto surge de un espacio de colaboración anterior con el colega mexicano Jorge Mario Flores Osorio. Se sigue cortando. ¿Aló? Que tuvo como precedente el libro, también por editorial ICESI, al otro lado del discurso neoliberal. Cabe decir que tanto el texto anterior como el actual fueron coeditados con la Universidad de Tijuana y la Universidad ICESI. ¿Por qué este libro? Porque pensamos con Jorge Mario, que cabe decir es a quien le cabe la mayor responsabilidad por la publicación de este texto, lo que hace a la articulación de autores y autoras que lo componen. El por qué es la necesidad de pensar la psicología desde un abordaje crítico. Esto quiere decir dejar atravesar la disciplina más allá de su enfoque intrapsíquico por otras dimensiones necesarias, lo cultural, lo político, lo social, para entender entonces que la subjetividad... ¿No? ¿Sin micrófono mejor? Bueno. No sé si nos está haciendo... ¿Se escuchará? Espero que sí. Hablamos de la complejidad, bueno, las cuestiones técnicas también tienen esta complejidad. Entonces, es pensar que la subjetividad supone una dimensión compleja, no solo intrapsíquica, sino atravesada por las dimensiones que ahora mencionamos, culturales, sociales, económicas, políticas, etc. Y el libro entonces refleja un poco estas inquietudes desde perspectivas teóricas y temáticas diferentes. No sé, Michelle, si prefieres que comente rápidamente cómo está compuesto este texto. Adelante. Bueno, yendo entonces al orden de los capítulos. Este texto está compuesto por 9 capítulos. El primero es el del coeditor Jorge Mario Flores Osorio de la Universidad de Tijuana. Se titula Del empirismo a la construcción de un proyecto teórico en psicología. Jorge Mario es psicólogo comunitario, hizo su doctorado en una perspectiva más amplia en el campo de las ciencias y la epistemología, y este libro entonces refleja por un lado su enorme bagaje intelectual y por otro las inquietudes en el orden que mencioné anteriormente como atravesando el espíritu de este texto. El segundo capítulo es a la vez un homenaje. En la Feria del Libro del año pasado me tocó presentar un libro de homenaje a un querido amigo y uno de los más destacados intelectuales latinoamericanos de la última época, en mi opinión, Fernando González Rey. Este texto de Fernando, póstumo, se titula La subjetividad en psicología, su importancia para una psicología crítica. Hay casos en que ciertos autores dispensan presentaciones. Fernando González Rey es uno de ellos por su inmensa trayectoria y reconocimiento. Vamos a un tercer capítulo, también un coeditor, David Pavón Cuellar, que olvidaba nombrar.
El nombre es genérico y a la vez contundente, se titula Psicología Crítica. Menciona, y cito la introducción, reivindicar el rigor teórico necesario que este tipo de enfoque debe mantener contra la frecuente banalización y simplificación conceptual común a este campo. También desde México el texto siguiente es de autoría de Bernardo Jiménez Domínguez. En este caso nos corremos temáticamente desde el título, La psicología social, ambiental y urbana, antecedentes e interacciones. La psicología urbana es un campo poco trabajado. Bernardo lo hace con mucho rigor teórico y con una trayectoria que lo avala. El quinto capítulo les pertenece a Raúl Osorio y Lorena Pulido. Se llama Psicología Social, sus representantes en el contexto occidental. Aquí el sesgo es en términos teóricos del construccionismo social y mantiene en lógica de esa teoría un carácter crítico de este campo general, el de la psicología social. El sexto incluye un tema necesario si consideramos los temas que han dominado el mundo académico y sobre todo este campo de la psicología social y las ciencias humanas y sociales en el último tiempo, que es el del feminismo. Sus autoras son Genoveva Echeverría y Janina Gutiérrez. El nombre del capítulo es Hacia una psicología comunitaria antihegemónica y antipatriarcal, aportes de los feminismos. Creo que el título anticipa el comunicado. El octavo se llama Resignificando la pobreza, diálogo y acción transformadora. La autoría es mía y de Alexander Rincón Vélez. A este segundo le corresponde el mérito mayor, dado que este texto surge de su tesis de maestría. Cabe decir, el texto muestra también el compromiso y las inquietudes intelectuales y políticas de Alexander. Y en su tesis, y luego en este capítulo, pone en diálogo, en esta perspectiva, resignificar la pobreza, a líderes y lideresas de la comunidad de Siloé, en Cali. Capítulo 8, su autor es Miguel Ángel Martínez. Nuevamente aquí hay una interacción en términos de áreas con el campo de la psicología educativa. Por eso el texto del capítulo es el psicólogo en la educación y se plantea desde un sano atrevimiento teórico pensarse entonces esta función en este campo desde esta perspectiva crítica que aquí reivindicamos. Ya entrando en los últimos dos capítulos, el siguiente es de un colega, querido amigo chileno, Germán Rosas, aborda también una cuestión temática, creo yo, bastante novedosa en el campo de la psicología social y lo hace con el rigor que Germán siempre pone a sus reflexiones. El texto se llama Lo rural en cuestión, aportes de la psicología. Se trata entonces de pensarse la psicología social en este campo de lo rural. Y el último capítulo, Psicología Política, su autor es Marcelino Sandoval. Hay aquí un recorrido, quien quiera conocer antecedentes teóricos e investigativos en este campo en general, este texto de Martínez Sandoval es una oportunidad muy buena para poder hacer este tránsito, ya que hace toda esta reflexión con un importante apoyo empírico a nivel documental que le permite entonces plantear este recorrido de manera amplia y, insisto con el adjetivo anterior, riguroso. Entonces, estos serían los contenidos del libro. Creo que sin duda el libro responde al objetivo con el cual con Jorge y Mario se reunieron y dijeron hagamos una apuesta que permita repensarnos el rol de la psicología. Tenemos un libro que tiene contenido, reflexiones sobre lo educativo, lo rural, el feminismo, lo político, que tiene que ver con cómo nuestra profesión se ocupa de este mundo. Y con toda esta temática, ¿para quién sería este libro? Yo creo que, bueno, es también algo propio de la psicología social. La capacidad, quiero decir, de no dirigirse a un campo o un área específica. Sería un error decir, también en función de lo ya expuesto, que este es un libro importante solo para el campo de la psicología social,
o inclusive de la psicología. Creo que para el campo general de las ciencias sociales y humanas hay, al menos en algunos de sus contenidos, cuestiones que pueden ser de interés, tanto para alimentar reflexiones similares como para el propio campo de la pedagogía, de la formación. Creemos que este libro fue pensado, este libro fue pensado con ese interés. Quizás no hubo un momento puntual en el que nos pensamos este inicio, pero sí una serie de diálogos e interacciones anteriores que lo posibilitaron. Creo que eso es clave porque generalmente en psicología vamos a unos campos muy concretos, lo educativo, en lo laboral, no sé qué, y desde unas epistemologías también muy clásicas. Esta sí es una apuesta por algo que considero que pocas veces en psicología nos pensamos y es nuestro lugar como profesionales y también como personas en el mundo. Sí, y en este sentido también coloca varios peros. Uno es epistemológico. Lo que aquí se dice es, con todo el rigor teórico, metodológico que se le intenta dar a cada texto, no deja de ser opinativo. No hay en ningún texto una pretensión conclusiva en el sentido de plantear una última verdad al respecto de un tema o de la psicología social en general. Son textos que se ofrecen para el debate. Y en cuanto al lugar en el mundo de quienes lo plantean y aquí escriben, es eso, es pensarse también desde esta relatividad nuestro lugar no solo como psicólogos, sino también psicólogas, sino también como sujetos políticos. Y esto entonces abre también esta ventana de debate que muchas veces se considera una manera quizás inquietante en el mundo académico, esto de meter la política en la teoría, a pesar de que siempre es donde se quiera o no. Además porque pareciera a veces que la psicología fuera como aparte de estos cuestionamientos políticos y el libro justamente pone en escena cómo desde distintos campos están relacionados. Sí, exacto. Aprovecho aquí para meter una chiva. Estamos también con los colegas del Nodo de Psicología Política ASCOFAPSI, a punto de sacar un libro justamente sobre este campo, psicología política, que es, si no afín, coincidente con este que estamos hoy referenciando. También con ellos tenemos un texto previo que está por aquí a mis espaldas, también con ASCOFAPSI, sobre este tema. Y la perspectiva es esa, es asumir, digamos, la presencia de lo político en el campo académico. No introducirlo, porque como le decía antes, eso siempre está allí, más allá del esfuerzo de negarlo, sobre todo de ciertas epistemologías que se plantean como objetivas y apolíticas. Y me viene ahora a la cabeza un diálogo que tuvimos hace pocos días en el Hospital Psiquiátrico de Cali sobre esto de la psiquiatría como ciencia pura y objetiva. Y yo le decía a algunos colegas de este campo, no nieguen, no oculten a sus familiares en su historia, que a veces se pretende lineal, hay muchos antecedentes que muchas veces quedan opacados. Y podríamos aquí mencionar a Lombroso. Que bueno, esto es devolver entonces la condición política a nuestra ciencia, reconocer también que estos productos intelectuales, que estas teorías hacen a ciertos momentos, a ciertas épocas, y que este condicionamiento, este diálogo entre época y teoría, responde en el fondo a cuestiones materiales, y esto tiene que ver obviamente con lo político. ¿Cómo podemos invitar a las personas a que se repiensen, a que miren el libro y pongamos en escena desde otros espacios este lugar político que va más allá de la academia, que va más allá de la profesión y que tiene que ver con modos de vida? Hay una invitación poderosa, creo yo, para la lectura de este libro. Es de acceso gratuito. Si ustedes entran a la editorial de ICESI, van a poder descargarlo a este y a los otros textos que les mencioné. Este es un principio de nuestra editorial, creo yo, muy rescatable, en tanto se propone socializar y abrir el conocimiento de esta manera. La invitación a leerlo es desde esta perspectiva necesaria. No piense que van a encontrar aquí algo
en el sentido manualístico, ¿no? Como le decía antes, de tono conclusivo y que trasladado a lo pedagógico permitiría decir, quizá en términos prácticos, de acuerdo a esta lectura, esto se debe hacer de esta o de otra manera y pensarlo así o así. Son puntos de vista, son perspectivas y creo que en la lectura posible se invita también, a rebatir y a contradecir lo que aquí, desde diversos puntos de vista teóricos y enfoques temáticos, se propone. Creo que esa sería la expectativa máxima de este texto. Voy al lugar de la academia. ¿Cuál es el rol de la academia? Exacto, que debería serlo. Completamente. Omar, creo que nos has contado a grosso modo la gran oportunidad del libro. El libro logra consolidar esas grandes discusiones y lugares para reflexionar sobre hacia dónde debemos ir, cómo más podemos cuestionar. Sí, o sea, cómo es difícil ponerle una hoja de ruta quizás a estas reflexiones, en parte por esta diversidad que planteamos. Quizás lo siguiente sea un poco en relación a lo anterior, seguir proponiéndonos estos espacios de encuentro académico y de acuerdo a lo que cada colega de estos grupos vaya planteándose como inquietud intelectual y de investigación, ir construyendo en continuidad con estas redes nuevas publicaciones y nuevos temas para debatir. Siempre la expectativa cada vez que llegamos al final de un trabajo de este tipo, la expectativa inmediata es ver cómo seguimos esto. Y bueno, en breve estaremos ya en este siguiente punto, cómo continuamos este debate y esta reflexión. Bueno, ya creo que quedaría mencionar que el libro sigue disponible, Caminando por las veredas de la psicología. Es para todas las personas que quiera cuestionarse sobre su lugar, sobre el rol de la psicología. Esta es una invitación para repensarse los lugares políticos que de alguna manera han sido hegemónicos y poco cuestionados, y que en este libro se consolidan distintos campos de acción, inclusive a veces poco explorados por la psicología y por las personas. Ojalá así sea. Y nada, para cerrar, reiterar el agradecimiento a la gente aquí de Red Books por este espacio, nuevamente a Adolfo Abadía y nuevamente a la colega y amiga Michelle Mateus, que se dispuso a venir a acompañarnos en este diálogo. Muchas gracias a todos por permanecer en el espacio y son bienvenidos a ser parte de la Feria del Libro.